Hola a todos y bienvenidos a nuestra primera clase tutorial. En este encuentro vamos a hablar de los problemas y dificultades en las traducciones, su clasificación y cómo comenzar a detectarlos. La clase va a quedar disponible en la plataforma para que la consulten las veces que sea necesario y van a tener como siempre disponible el foro de consulta semanal. La competencia traductora se puede definir como la serie de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para traducir. El grupo PACTE dice que la competencia traductora está integrada por 6 subcompetencias. La lingüística, que son los conocimientos y habilidades necesarios para la comunicación bilingüe. La extralingüística o cultural, que es el conocimiento enciclopédico y temático de ambas culturas, del mundo en general y de determinados ámbitos de especialización. La de transferencia, que son los conocimientos que rigen la traducción y el ejercicio profesional. La instrumental, referida a la capacidad de utilizar las fuentes de documentación y tecnología de información. La psicofisiológica, que tiene que ver con el traductor, su curiosidad intelectual, perseverancia y creatividad. Y la estratégica, que es la más importante, ya que tiene un papel regulador y compensador del resto de las subcompetencias que interactúan a la hora de traducir. Engloba los conocimientos operativos necesarios para garantizar la eficacia del proceso traductor y la resolución de los problemas que se encuentran en su desarrollo. El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con la competencia estratégica, la capacidad de resolución de los problemas. Cuando recibimos un trabajo de traducción, ya sea en esta instancia de formación o en nuestra vida laboral como traductores profesionales, el primer eslabón del proceso de traducción es el encargo, que como saben debe tener toda la información necesaria para empezar a trabajar. La extensión del documento, el tema, el estilo, la fuente, si es un libro, si es una publicación periódica, si es una página web, y el público destinatario, edad y nivel sociocultural. El siguiente paso del proceso traductor es la lectura del texto de origen. Una primera lectura general para familiarizarnos con el tema y el estilo del autor y entender el contexto en el que se enmarca la obra, y una segunda lectura instrumental que es la más importante. Y aquí nos detenemos porque en este punto, en la lectura instrumental, donde vamos a hacer el análisis textual previo a la traducción, es donde debemos empezar a detectar los posibles problemas y dificultades en el texto de origen antes de empezar a traducir. Al traducir, todos los traductores nos encontramos con situaciones problemáticas. Nord hace una distinción entre dificultades y problemas. Vamos a ver por qué y en qué nos puede ayudar en nuestro trabajo. Nord dice que las dificultades son subjetivas e individuales porque tienen que ver con el traductor y sus condiciones de trabajo particulares, e interrumpen el proceso traductor hasta que se superan por medio de las herramientas adecuadas. Las clasifica en dificultades textuales, que tienen que ver con la complejidad del texto y la capacidad de comprensión del traductor, dificultades de competencia, cuando no hay un buen dominio de ambas lenguas por parte del traductor, dificultades profesionales, cuando el encargo de traducción es incompleto o poco claro, y dificultades técnicas inherentes a las condiciones de trabajo, como pueden ser los plazos de entrega o la imposibilidad de documentación adecuada. Por otra parte, define los problemas de traducción como situaciones objetivas que el traductor resuelve al aplicar las estrategias de traducción. A los problemas los clasifica en pragmáticos, lingüísticos, textuales, extralingüísticos o culturales y extraordinarios. Como decíamos antes, tenemos que resolver y detectar los problemas antes de empezar a traducir, para que cuando redactemos el primer borrador podamos concentrarnos en cuestiones como estilo o las convenciones de la lengua de llegada. Si en cambio no identificamos antes de comenzar a trabajar los problemas, seguramente perderemos más tiempo. Imaginen un texto, por ejemplo, que requiere investigación y tenemos que consultar con un especialista. ¿Cuántas veces lo vamos a llamar? O el texto tiene mucho vocabulario desconocido. ¿Cuánto tiempo ganaríamos si armamos un glosario antes de comenzar a trabajar? Hace poco leí un ejemplo muy gráfico que quiero compartir con ustedes hoy. Imaginen que tienen una gotera en su casa. Seguramente se van a ocupar de repararla porque es muy visible. Pero ¿qué sucede si comienza a llover de manera torrencial y la casa se inunda? Seguramente se olvidarán de la gotera porque tratarán de salvar la casa de la inundación. En traducción pasa lo mismo. Si queremos hacer todo al mismo tiempo, leer, detectar problemas y traducir, los problemas nos superan y comenzamos a cometer errores ortográficos, gramaticales o de estilo,
que no cometeríamos si tuviéramos que preocuparnos solo de la traducción. En resumen, cuando no hacemos las cosas bien, es decir, cuando no prestamos atención o no entendemos el encargo de traducción, o cuando no realizamos un análisis textual previo a la traducción para detectar y resolver los problemas y dificultades, aparecen los errores. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de problemas y su resolución. Los problemas lingüísticos y textuales aparecen por diferencias gramaticales, sintácticas y léxicas entre ambas lenguas. En general, el traductor ajustará las formas lingüísticas a las reglas del sistema de la lengua meta. Por ejemplo, los anglicismos, los falsos amigos, los calcos léxicos y sintácticos. Veamos algunos ejemplos tomados de los trabajos prácticos. Por ejemplo, el uso excesivo del adjetivo posesivo cuando el español prefiere el artículo definido. Otro caso es la alteración innecesaria del orden sustantivo-adjetivo. Sabemos que el inglés prefiere o utiliza primero el adjetivo, luego el sustantivo, y en el español, en general, el caso es el opuesto. Otro ejemplo es el uso incorrecto de la forma progresiva en lugar de la forma más habitual, que es el pretérito imperfecto. Tenemos también problemas textuales, como habíamos dicho antes, que se dan cuando hay problemas de coherencia, de cohesión, de progresión temática o de estilo. Otro problema de traducción que tenemos bastante frecuentemente es en la diferencia de puntuación entre el inglés y el español, en, por ejemplo, la puntuación de diálogos. Problemas extralingüísticos o culturales están relacionados con diferencias entre ambas culturas. Por ejemplo, las unidades medida. Si en la cultura base la distancia se mide en milla y en la cultura meta el sistema de medición es el métrico, el traductor tendrá que decidir si adapta o no esa medida a las convenciones de la cultura meta. Problemas pragmáticos relacionados con la intención del autor y las características del contexto del texto de origen y del público meta. Por ejemplo, cuando el autor presupone ciertos conocimientos culturales que no se pueden suponer que los lectores del texto meta poseen, el texto traducido no será comprensible si el traductor no explicita la información. Y problemas extraordinarios que surgen por figuras estilísticas, presencia de juegos de palabras o neologismos y jergas. Para resolverlos, el traductor deberá apelar a su conocimiento lingüístico y muchas veces a la creatividad. Para terminar, quiero volver a insistirles sobre la importancia que deben darle al encargo de traducción y al proceso traductor. La última fase del proceso traductor, como saben, es la revisión. Una vez terminada la traducción, la dejamos descansar para despegarnos del texto de origen. Luego, con una mirada fresca, revisamos la traducción, buscamos errores de ortografía, errores gramaticales, ortotipográficos y corregimos el estilo para dar naturalidad en el idioma meta. Espero que el tema les haya resultado interesante. Los invito a participar del foro si tienen alguna pregunta o quieren que profundicemos sobre algo de lo que vimos hoy. No olviden responder el cuestionario que acompaña a la clase. Nos encontramos en el foro. Muchas gracias.